Lo que se hace vida en la Escritura, siéntense, amados que están de pie, insistir en esta realidad, en esta verdad. La Escritura nos enseña a nosotros, y muchas veces es un conocimiento que tenemos, que de alguna manera lo sabemos, pero hay un momento donde se hace vida, y eso quiere decir que es el tiempo donde Dios, en su soberana voluntad, habilita ese pasaje, y nosotros podemos experimentarlo y podemos no solo saberlo, sino desear experimentarlo. Yo quiero recordarle a usted del capítulo 1 de Primera de Pedro, el verso 10, dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Sufrimientos para el Señor y glorias para la iglesia. Diga conmigo: sufrimientos para el Señor y glorias para la iglesia. Padre Dios, que los conceptos que vamos a recordar sean vida y puedan generar en nosotros hambre y sed, puedan generar en nosotros deseo de búsqueda, de pedir, de, Señor, alcanzar, de vivir y de disfrutar esas realidades maravillosas. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Mire, yo quiero nada más esta noche recordarle a usted, si la Biblia dice que para la iglesia, es decir, después de la crucifixión de Jesús, en la soberana voluntad de Dios, en el pensamiento divino, Dios asignó glorias para después de la crucifixión. Cuando leemos nosotros ahí esa palabra glorias, quiero que usted observe que implica una realidad maravillosa. Es algo, el diccionario dice: gloria es grandeza, magnificencia, honor, resplandor. Alabanza también está implicado. Eso quiere decir que bíblicamente hablando, el efecto del sacrificio de Cristo nos otorga a nosotros cosas excelentes, nos otorga a nosotros cosas grandes, resplandor, honor, en la soberana voluntad de Dios. Para nosotros no es una cruz como la cruz del Señor. Usted sabe que hubieron dos discípulos que llegaron con Jesús y le dijeron: queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dijo: eso está en la soberana voluntad del Padre. Pero les hizo una pregunta: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber y del bautismo que yo soy bautizado? Y aquellos dos discípulos dijeron: podemos beber esa copa y ese bautismo. Y entonces Jesús les dice: pues amén, mi copa beberán, pero el darles una posición a mi derecha y a la izquierda, eso es soberanía de Dios, del Padre.
Sin embargo, dice Pedro cuando enseña sobre esto, dice que seguido de los sufrimientos, Dios determinó que hubieran glorias. Entonces, yo estoy entendiendo, y a mí se me hizo vida y se me hace vida el hecho de buscar esas glorias que son nuestras, ese esplendor, ese honor, esa honra, esa magnificencia, esa grandeza, porque Dios lo determinó. Dios determinó que para la iglesia, después del sufrimiento de Cristo, hubiesen glorias. Y entonces el libro de los Hechos cobra una importancia capital en este sentido, porque en el libro de los Hechos nosotros vemos que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él da su vida, Él cumple con el sufrimiento asignado por el Padre, pero luego en el libro de los Hechos usted lee que junta a los discípulos, se les aparece durante 40 días, les habla del reino, pero en el capítulo 1, versículo 4 dice: estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿La promesa de qué? De las glorias. Dice, ustedes deben de esperar, pero ahí dice en ese pasaje, en el verso 4, dice que les mandó. Y si ustedes deben de irse a Jerusalén y esperar la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y entonces yo me di a la tarea esta tarde de observar algunos puntos importantes si realmente creemos que para nosotros hay glorias. A ver, yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que Dios tiene designadas glorias para usted? No, pero sí, en serio, sí. ¿Está convencido de que no el hermano Otto, lo que diga no importa, lo que dice la Biblia? Dice que hay asignación de gloria para la iglesia. Y entonces los discípulos, ellos entendieron eso porque el apóstol Pedro lo escribió en sus cartas. Y entonces la primera situación que yo veo aquí, que para que el Señor derrame, porque es una promesa, diga, es una promesa de Dios. No, esto no es porque nosotros querramos obligar que algo suceda, es por una promesa de Dios. Y entonces dice en el versículo 4 que les mandó, les dio orden, los reunió y estando juntos les mandó que se fuesen a Jerusalén, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Y entonces noto que para prepararnos en la búsqueda de la gloria, la primera indicación de Jesús es: ten paciencia. Ten paciencia. Fíjese qué importante es para Dios tener paciencia. Qué importante es decirle: Señor, amén, yo tengo paciencia, yo creo. Dice Hebreos capítulo 6, verso 12: a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Hebreos 6:15 dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Hebreos 10:36 dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Hebreos 12:1 dice que corramos con paciencia la carrera. Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malhechores.
Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la primera cosa que yo debo tener es paciencia. Ahora, ¿cuántos pacientemente estamos esperando en la promesa de Dios? Solo 3, 4, los demás dicen: yo quiero que Dios me cumpla, pero ya. No, eso de paciencia no va conmigo. Entonces fíjese que les dice: váyanse a Jerusalén, no salgan de Jerusalén. Eso quiere decir que hay lugares que Dios ya determinó que es el lugar donde vamos a obtener las promesas. Pero el problema de mucha gente es que abandona el lugar donde Dios los mandó. Por ejemplo, si voy a pensar, si Dios dio una promesa y la promesa para mí es, por decirle algo, hubiera sido Guatemala, yo no tendría que haber salido nunca de Guatemala, porque ahí es el lugar de mi promesa, donde Dios dijo. Claro, en el caso personal la promesa para mí fue Los Ángeles. Entonces, esperar con paciencia. Pero la paciencia es el producto de tribulaciones, de pruebas, de angustias. Y entonces se van a Jerusalén. Ahora, lo que yo quiero enfatizar esta noche, que usted tenga en su corazón, es que hay que prepararse para la gloria. Y lo primero es paciencia. Vamos a pensar que ya hemos aprendido paciencia. De tanto tunazo que nos ha venido, de tanta lucha que se ha tenido, de tanto conflicto. Usted dice: hermano, yo ya soy paciente. Ya no me desespero, ya pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Pero entonces dice que se fueron a Jerusalén. Y dice, ellos, hermano, en el versículo 6 le preguntan a Jesús. Y le dicen: ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? Ahora pongan mucho cuidado a esto. Y Jesús les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Y entonces yo encuentro que otra necesidad que debemos que tener es no estar desenfocados, estando pendientes. Ellos estaban pendientes del tiempo de la restauración del reino, pero estaban enfocados en el acontecimiento profético futuro, pero estaban desenfocados de la orden y del acontecimiento que tenían que buscar. Jesús les dijo que se fueran a Jerusalén, que dentro de pocos días iban a recibir la promesa. La promesa que oísteis de mí. ¿Cuál promesa? La promesa cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá y Él estará con ustedes y los guiará. Esa era la promesa, es decir, Dios iba a darles el Espíritu Santo. Pero ellos estaban desenfocados, ellos querían reino. Ellos querían reino. Entonces, lo segundo que yo quiero pensar es: ¿qué tan enfocado estoy en lo que Dios quiere hacer? Porque puede ser que yo esté pidiéndole al Señor, por decir algo, pidiéndole al Señor un carro, y lo que Dios quiere es darme una esposa. Y entonces estoy desenfocado. O pidiéndole al Señor, por ejemplo, una casa, y lo que Dios quiere darme un buen trabajo. Entonces, pongo esos ejemplos porque debemos enfocarnos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo que viene para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ellos le dijeron: Señor, ¿vas a darnos el reino a Israel? Y Jesús les dijo, como diciendo: enfóquense. Deja de estar, por ejemplo, la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo
Por muchos años, una de las esperanzas que he tenido es el arrebatamiento. Y mucho pueblo ha estado: el Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y yo sé que el Señor viene. Pero muchos, al estar ahí, el Señor ya viene, el Señor ya viene, se desenfocaron porque abandonaron estudios, abandonaron familia, abandonaron negocios, y el Señor no ha venido. Y le voy a decir, no, nadie malinterprete que estoy yo que el Señor no va a venir. Yo sé que el Señor va a venir. Pero yo le digo: Señor, yo sé que vas a venir, pero ¿cuándo y cómo? No lo sé. Lo que a mí me interesa, Señor, es enfocarme. ¿Qué tú quieres que yo haga aquí? ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo desarrollar? Señor, quiero estar enfocado. Entonces lo segundo que el Señor espera de mí para derramar su gloria, primero es que sea paciente. A ver, pregúntale a la que está a su lado: ¿tú ya eres paciente? Y le va a decir que sí, claro. Yo soy paciente de pacientes, ¿verdad? Lo segundo, pregúntele por favor: ¿estás enfocado? ¿Sabes hacia dónde le tiramos? ¿Sabes qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que esperamos en Dios? ¿Qué es lo que? Porque podemos desenfocarnos. Podemos de pronto estar deseando ver el reino, ver el poder, ver la autoridad, ver del reino, y el Señor dice: no, enfóquense. A ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones, porque por andar pensando en los tiempos y las sazones, yo no estoy en contra de los que predican escatología, no, yo predico escatología también, pero yo me frené de predicar escatología por una sencilla razón: porque me di cuenta que poníamos a la gente en un estado de tensión. Cristo ya viene, y todo, no hacía nadie hacía nada, y todos esperando que Cristo viniera. Más los que estaban decepcionados con su matrimonio estaban más interesados en que Cristo viniera rápido, ¿eh? Eso le decían: ya, Señor. Las señoras clamaban: ven, Señor Jesús, ¿eh? Pero se desenfocaban. Entonces lo segundo que yo veo que el Señor les dice: enfóquense. Hermano, ¿cuál es el enfoque que debemos de tener nosotros? Porque hay una promesa que Dios hizo, y la ha estado confirmando a través de muchos medios: voy a hacer un avivamiento con el pueblo hispano aquí. Voy a derramar un mover con el pueblo hispano. Entonces yo quisiera que usted por un momento meditara a través de su casa: Señor, ¿estoy enfocado? ¿O estaré desenfocado yo? Quizás apuntando para acá y el venado está de este lado. Jamás le voy a pegar al blanco, pues, ¿verdad? Entonces dice, lo segundo es: debo enfocarme. Les dice: no se preocupen del reino, preocúpense de recibir el poder para dar testimonio. Preocúpense de lo que les estoy diciendo, de la promesa. Diga conmigo: Señor, yo anhelo las promesas, Señor. Anhelo esa promesa. Entonces los enfoca el Señor y les dice: ustedes van a recibir el poder para dar testimonio y para llenar el área que les ha asignado con ese testimonio: Jerusalén, Samaria, Judea y lo último de la tierra. Entonces, por ejemplo, algunos dicen: vamos a ir a las naciones, a encender las naciones. Sí, pero esperen Jerusalén hasta que venga el fogonazo. Porque yo he visto algunos que han salido de Jerusalén, pero no hay fogonazo. ¿Sí? Entonces, el problema es la impaciencia. Nos impacientamos, nos desenfocamos, y Satanás es especial en desenfocarnos. Y a veces usa la profecía para desenfocar. Fíjese, ¿se acuerdan en el huerto del Edén? En el huerto del Edén les dijo: mira, sabe Dios que Dios lo que quiere es que no sean como Él. Y los desenfocó de lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que obedecer al Señor: no coman de ese árbol.
Y era tan sencillo decir, no vamos a comer. No, pero es que Dios sabe que no se importa lo que tú digas. Dios dijo no, es no. A veces a mí me sorprende cómo es que hay personas y hermanos que me dicen, hermano, el Señor me dijo esto. Y le digo, qué bien. Y a los 1 o 2 años dice, no, fíjese que ahora me dijo que no. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué diría usted, estimada hermana o hermano, que cuando usted conoció a su esposa le dijo, sí, Dios me habló que usted es mi esposo? Y a los 5 años le diga, no, fíjese que creo que me equivoqué. Hermano, no podemos nosotros pensar que Dios se equivoque. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, hermano, Dios me mandó. A mí me dijo un pastor una vez, hermano, Dios me mandó para trabajar con usted. Ah, qué bueno, pues bienvenido. Y a los 6 meses, fíjese, no, que me dijo que no, mejor no. ¿Quién está hablando? ¿Quién está desenfocando? Entonces, el Señor los enfoca y le dice, ustedes preocúpense porque ustedes van a dar testimonio, ustedes van a recibir la promesa del Padre, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Pero entonces yo quiero darle a usted 3 cositas sencillas, prácticas, que tenemos que seguir. Primero, ser pacientes. Diga, ser pacientes. Segundo, enfocados. Y tercero, tenemos que subir o ir a Jerusalén al aposento alto. Diga conmigo, aposento alto. No al aposento bajo. Eso quiere decir poner como prioridad lo espiritual, no lo material. Señor, busco lo espiritual en el aposento alto. Es importante esto. Y entonces, ¿qué hicieron en el aposento alto? 2, 3 cositas. Primero, dice que buscaron la unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? Todos una misma alma. Todos esperando algo mismo. Todos enfocados en una sola cosa. Todos sí. Eso es lo que queremos, Señor. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que anhelamos. Hermano, ahí en el aposento alto dice que estaban unánimes. Tenían un solo propósito, un alma. Y estaban dedicados a la oración. Pero no estaba uno pidiendo, Señor, mira, yo quiero esto, y el otro yo quiero. No, Señor, tu promesa, lo que tú dijiste, lo que tú nos dijiste que iba a venir. Entonces, para que esa gloria que el Señor ha prometido pueda ser derramada, Dios les pidió a ellos, a los primeros, que fueran pacientes, que estuvieran enfocados, que buscaran lo espiritual primero, que estuvieran unánimes y que se dedicaran a la oración. ¿Cree usted que podríamos nosotros esforzarnos un poquito en esas 5 cosas? Ser pacientes, enfocados, poner lo espiritual en primer lugar, el aposento alto, Señor. Buscar la unanimidad. Por eso, qué importante es, hermano. Habían 500 en el monte porque Jesús se le apareció a más de 500. Y obviamente que todos supieron que les dijo, vayan a Jerusalén y esperen. Pero 380 no fueron pacientes, estaban desenfocados, no estaban en el aposento alto, no estaban unánimes y no estaban en las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sorprenda si la mayoría no está. Yo quiero ser de los 120, no de los 380 que dijeron, no, pero es que ya llevo aquí tanto tiempo. Mire, apóstol Pedro, ya llevo 7 días y nada, mejor me voy. Se fueron los impacientes, se fueron los desenfocados, se fueron los materialistas, los que les interesaba solo lo material. De los 500 que se les apareció el Señor, solo 120 fueron pacientes, enfocados, pusieron como prioridad lo espiritual, estaban unánimes y estaban en oración. Entonces yo les invito a ustedes que nosotros que estamos esperando
Señor, tú prometiste algo, enfoquémonos. Porque pacientes ya somos, ¿verdad? Si no nos tiramos aquí. Pacientes ya somos. Enfoquémonos. Lo espiritual primero. Y unifiquemos nuestra alma. Seamos uno. Cuando digo seamos uno es que si decimos, bueno, vamos a esperar con paciencia, Señor, es como cuando uno ora, hermano, cuando dice la Biblia que cuando alguien ora, los demás deben de guardar silencio para decir amén. Pero a veces, ¿no se ha fijado usted que a veces vamos a orar unos 5 y todos comenzamos a gritar? Y uno pide esto y otro pide el otro, y uno reprende y el otro canta, y hermano, y la Biblia dice ¿cómo dirá amén el que te oye si no entiende? Entonces cuando vamos a, por ejemplo, cuando vamos a pedir por las peticiones, hay una petición, hermanos, vamos a orar por esta petición. Entonces todo mundo, el que está orando, Padre, pedimos en el nombre de Jesús, todo el mundo, sí, amén, pedimos, sí, Señor, amén. No que el que está orando dice, Señor, pedimos, Señor, no le des, Señor, mira, es juicio. Y es un relajo de oración. Eso no es unanimidad. Entonces aquí yo, cuando leo yo, los profetas anunciaron glorias. Yo creo que gloria hay para nosotros, hermano. Pero ¿qué necesitamos hacer? Ya somos pacientes, amén. Enfoquémonos. Pongamos la prioridad a lo espiritual. Cuarto, trabajemos la unanimidad entre nosotros. Y dediquémonos un poquito a la oración. Póngase de pie y dígale, Señor, esas 5 cositas yo quiero esforzarme. Yo quiero esforzarme en eso porque mi intención es vivir, disfrutar esa gloria. Se lo vuelvo a leer. Fíjese que ahí dice Pedro, los profetas que profetizaron. Póngale cuidado a eso. Profetizaron. Ellos escudriñaron en qué tiempo, en qué punto del tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba o anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Yo creo eso, hermano. Yo creo que para nosotros hay glorias. Cierre sus ojitos un momentito. Padre Dios, creemos esa palabra. Creemos, Señor, que tú has preparado para este tiempo, el tiempo final, como dice tu palabra, el mejor vino. Has preparado, Señor, como dice tu palabra, el fin del negocio es mejor que el principio. Aquí estamos, Señor. Nuestro anhelo y nuestro deseo es experimentar esa gloria tuya, Señor. Padre Dios, despierta en nuestro espíritu, abre nuestros ojos para enfocarnos, pon en nuestro espíritu hambre y sed de lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser unánimes y a esforzarnos en la oración, Señor, para poder disfrutar y alcanzar ese derramamiento que tú quieres, Señor, esa revelación que ha de venir para reestructurar y restaurar cosas que tú quieres restaurar. Padre Dios, anhelamos con todo nuestro corazón disfrutar, Señor, esa realidad tuya y dar testimonio no de lo que está escrito, sino de lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen y lo que palpen nuestras manos. Buen Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ser parte de ese mensaje maravilloso que tú quieres que se dé al mundo como una preparación y un llamado, Señor, final. Esta noche, Señor amado,
este día que nos reunimos para buscarte y acercarnos a ti, que tu Espíritu ponga, Señor, ese anhelo y ese deseo en cada corazón. Estamos con hambre y sed de estas bendiciones tuyas, Señor. De ver la manifestación tuya, Señor, en cada vida. Padre, de que cada promesa que has hecho sea cumplida y podamos contar y podamos, Señor, testificar de lo bueno que tú eres, del evangelio maravilloso al cual tú nos has llamado, Señor. A ti elevamos nuestro espíritu, a ti elevamos nuestra oración y te damos gracias por todo, Señor. Por las cosas buenas que hemos vivido, por las cosas malas que hemos vivido, por los momentos, Señor, de aflicción, de angustia, porque todo, yo sé, redunda para bien. Oramos también por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y familias, y que, Señor amado, podamos como remanente experimentar tu presencia como nunca, experimentar tu visitación, que nuestros ojos se abran, Señor, nuestros oídos se abran, que aún, Señor amado, podamos palpar esa realidad tuya. En el nombre de Cristo oramos, Señor, para que tu propósito se cumpla, que podamos, Señor, enfocados a alcanzar esa bendición. Esta noche, Señor, bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo. Estamos con hambre y sed de cada promesa que tú has hecho, Señor. Por Jesucristo. Amén y amén. Bendiga a su hermano, dígale: Dios te dé una linda noche, ve con la paz y el gozo del Señor. Mi espíritu y mi alma se están llenando